pasado habíamos visto el hombre y la mujer hecho a la imagen de Dios, ¿no? Con esa creación tan singular, tan particular como era la creación de todo y esa nueva creación único del hombre en su conjunto varón y mujer. Y hoy nos toca leer Génesis 1:28 hasta el capítulo 2, versículo 3. Así lo voy a leer y después lo comentamos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecha en la creación. Entonces, habíamos visto en el versículo 26-27 cómo Dios creó el hombre y la mujer. Pero Dios tuvo más en vista. Nunca fue su intención de terminar ahí con esa primera pareja. Y vemos en el 28 cómo Él bendijo al hombre y a la mujer. Ahora, no es la primera vez que aparece ese término. Había bendecido también a todos los seres del agua y los aves del aire en el versículo 20-22. Y para aquellas criaturas, la bendición era de fructificarse y multiplicarse. En el caso del agua, llenar los mares, las aves, multiplícanse las aves en la tierra. Y la bendición para el hombre y la mujer empieza de la misma manera, que sean fructíferos y que se multipliquen y que llenen la tierra con sus criaturas, ¿no? Pero la bendición sigue. Y ahí se difiere a la bendición a las otras criaturas. Y dice: y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, en el versículo 28. Ahora, puede ser del versículo 26 una repetición y amplificación o una exposición de lo que está diciendo sobre el hombre y la mujer y lo que Dios quiere para ellos. Pero vemos aquí que siempre fue la intención de Dios de que haya muchas personas hechas a su imagen y semejanza en la tierra. Y es un detalle importante. Dios obviamente tuvo el propósito de una multitud de personas hechas a su imagen y su semejanza. Desde el comienzo, Él quiso extender esa comunidad de seres humanos con esas características tan distintivas que habíamos visto la vez pasada. Su capacidad de comunión con Dios y el uno con el otro. La capacidad de comunicación que excede cualquier otra manera de comunicación dentro del orden creado. Y su creatividad. No la creación como hizo Dios en el principio o cuando creó el hombre y la mujer, sino esa creatividad de poder manejar los recursos, utilizar las herramientas, hacer cosas de belleza y de utilidad dentro del marco de la creación que Dios ha hecho. El ser humano fue hecho para una relación muy particular con su Hacedor, pero también como subregentes bajo su Hacedor sobre el resto de la creación. Y la verdad que debemos quedarnos asombrados y maravillados de ese vínculo entre Dios y la creación, específicamente a través del ser humano, hecho a su imagen
y su semejanza. El vínculo entre tierra y cielo. Los representantes de Dios aquí en la tierra que Él ha hecho. Eso es lo que somos como criaturas, creación de Dios. Ahora, hasta aquí ya tenemos varios elementos muy importantes si contemplamos ese pasaje como una polémica contra las religiones del mundo antiguo. Porque quizás en aquella época tenían mucho terror de los astros, por ejemplo. Y de ahí surgió todo lo que es la astrología, la manera de dominar, controlar las fuerzas astrales a la ventaja de uno. Y por supuesto, si son dioses allá volando por el espacio, también están buscando su provecho. Entonces, ¿a quién se le iba a ocurrir hacer un viaje al espacio bajo esas circunstancias? ¿No? Hay un orden en esa creación que Dios ha hecho que admite con Él como soberano que al ser humano bajo su autoridad tiene la libertad de explorar, examinar y trabajar dentro de ese orden creado. No es que los astros no pueden traer mala suerte o dañarnos intencionalmente. Yo tendría mis temores de volar al espacio, ¿no? Mucho daño se puede hacer, pero no es por voluntad. No es una actitud de la luna que te encontrás en aprietos allá sin aire, pero es un mundo creado, ordenado, que se puede investigar científicamente y explorar intencionalmente. Ahora, el versículo 28, yo los quiero levantar una pregunta porque me intriga. Muchos han observado en estas semanas de lecturas de que en el versículo 28 o 29 está la oportunidad de comer de las plantas, pero no hay ninguna referencia a los animales. Vamos a ver en capítulo 2 que parece que Dios mató un animal para poner pieles a Adán y Eva, así no cree que sea algo excluido desde la misma creación. Pero pregunta si la palabra sojuzgar a la creación podría ser una entrada, digamos, a la extensión de beneficio de comida que se extiende más allá de las plantas que Dios ha hecho en la tierra. No quiero forzarlo, pero hago la pregunta como una inquietud para luego poder considerar que comer de los animales no sea una cosa antinatural, por ejemplo, como algunos hoy día lo quisieron creer. Así vemos que las plantas son para comida, tanto para los seres humanos, como cuando llegamos al versículo 29 y 30, para los animales que Dios ha hecho. Y aquí vemos que los frutales y los árboles con semillas, que supongo se incluirían las nueces, los algarrobos y muchos árboles más, ¿no? De todo árbol en que hay fruto y que da semilla, está incluido entre las plantas que están para nuestra bendición. Nos queda aquí también otra inquietud y otra pregunta para más adelante. Nos queda pendiente el tema de las plantas venenosas, por ejemplo. Es que tenemos libertad de hacerlo, pero no nos conviene, porque nos pueden hacer daño. Puede ser que estos entren bajo la categoría de espinos y cardos después de la caída en capítulo 3. No sé, pero levanto la pregunta y nos queda aquí con la inquietud. Lo que sí necesitamos leer en el texto no es ocuparnos tanto en lo que no dice el texto, sino ver lo que es que nos dice. ¿Y cuál es el mensaje que el autor, que al fin del día es Dios, quiere transmitirnos con ese mensaje? Entonces, así Dios completó la creación en su forma pristina, en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora, quiero hacer algunas observaciones sobre la evaluación que Dios hace de esa creación que acaba de terminar en el versículo 31. Y primero, Dios lo miró, ¿no? Aquí es la opinión de Dios que vale, no es la opinión de otro. Y Dios quien mira a su creación. Aquí no hay una duda si estaba bueno o si no estaba bueno. Aquí es Dios que toma la medida de su creación.
Y la mirada de Dios a través de las Escrituras es muy significante. En Génesis 4:4 vemos que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en 4:5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. La mirada de Dios, la evaluación de Dios es muy, muy importante a través de las Escrituras. Y el hecho de que Dios lo mira, lo evalúa, da valor al trabajo. De ahí cobra su significado. Si era un simple accidente, una pateada de paso que ni se dio cuenta, no tendría ningún sentido ni ningún valor más allá del azar. Pero el hecho de que Dios mira, lo evalúa, da sentido y valor al trabajo que ha hecho. Todo lo que ha hecho. Él mismo valoriza su trabajo y su creatividad. Y dice en su evaluación que era bueno en gran manera. ¿Ah? En versículo 4 dice que la luz era buena. No dice lo mismo de las tinieblas, curiosamente. En versículo 10 dice que la tierra y el mar era bueno. Y nuevamente debemos leer esto en el contexto de polémica. Si nosotros lo comparamos con los dioses paganos, no tiene ningún valor en sí. Era una reacción, era un golpe, era algo que salió. Entonces, la evaluación de aquí en Génesis es muy importante en cuanto a nuestra perspectiva de la creación y nuestra perspectiva del creador. Dicen en el 11:12, las plantas y los árboles eran buenos. Comparalos con las religiones de la antigüedad. ¿Cómo eran los árboles? Escondían espíritus. Los tenían que ofrecer sacrificio porque no sabía si te iba a mirar bien o te iba a mirar mal. Cómo te iba a reaccionar. Iba a ser alguna hechicería relacionada con esas plantas, con esos animales, esos árboles. Y dicen lo mismo del sol y la luna y las estrellas en versículos 14 al 18. Eran buenos. Las aves que vuelan allá arriba y los monstruos y criaturas del mar eran buenos. En el 20 y el 21, el leviatán, el hipopótamo, como podemos leer más adelante en la escritura, cosas de terror en el mundo antiguo y fácilmente identificado con poderes sobrenaturales malévolos. Aquí vemos que Dios los ha hecho. Son criaturas y los ha hecho bien. Nos libera del temor y el terror del mundo creado en nuestro alrededor. Puede ser que sean peligrosos, pero no son peligrosos espirituales por la fuerza de espíritus que los inhabitan o los mueven. Nos da una libertad para vivir tranquilamente en esta creación que Dios ha hecho. En versículo 24-25 vemos los animales terrestres y fíjense, aquí incluye las víboras, los serpientes y las que arrastran sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno, ¿no? No hay imágenes aquí en Génesis 1 de estatuas de víboras, de criaturas espantosos que nos pueden afligir y crear trauma en nuestras vidas. La fe cristiana nos ha librado de esos supersticiosos terrores y permitido a la ciencia a desarrollarse. ¿No? Si todo lo que vas a tocar tiene un poder espiritual que te puede dañar, ¿cómo se va a desarrollar la ciencia? Nunca. Y por esa confianza, ese reconocimiento de su bondad, que podemos acercar y trabajar e investigar científicamente. Yo me crié en Australia, en el campo, y creo que tuvimos 6 de los 10 víboras más venenosos del mundo en el campo donde viví. Así uno se cuidaba mucho donde pisaba, ¿no? No por razones supersticiosas, sino porque eran peligrosos.
Pero cuando vivimos en Corrientes, nuestra hija Rosana encontró unos víveres en el garage de la casa. Los llevamos ahí al cementerio para que lo identifiquen. Y resulta ser una yarará falsa, ¿no? Bueno, ustedes pueden apreciar que yo no tenía muchas ganas de tocar esa yarará falsa, pero nuestra hija Rosana, no sé, 9, 10 años, ya habiendo quitado el temor de una víbora venenosa, ella se ponía a jugar con el bichito este, sobre la mano, que le rodeaba el dedo, que le iba por el brazo. Por favor, a mí me daba espanto, ¿no? Pero ella no tenía ningún temor, tenía la confianza de que no era venenosa y jugaba con la viborita, porque no es una fuerza espiritual que puede dañar. Pues sí, vamos a ver uno que sí en el capítulo 3, pero no fue creado de ese peso y esa superstición que produce en mucha de la humanidad. Ahora, cuando llegamos al 26 al 31, es curioso que Dios no se para evaluar al ser humano, sino que lo evalúa todo en su conjunto. Y dice del conjunto que era muy bueno. Era una creación benévola, era una creación que tenía como beneficiario el ser humano. No era una existencia caprichosa ni malvado, ni contra el ser humano a manos de dioses caprichosos y vindictivos y antagonistas, ¿no? Era para nuestro bien. Ahora, es interesante parar un poco y reflexionar sobre las cosmovisiones actuales hoy día, cómo ven la creación, ¿no? Los que lo quieren defender a todo costo, que no lo toquen, porque hay los que lo atribuyen un valor espiritual o sino un valor de igualdad en común con cualquier otro ser vivo, por ejemplo. Y fíjense cómo eso distorsiona las decisiones que se tomen a partir de esa perspectiva. El ateo indiferente, ¿no? También tiene su perspectiva. El progresismo tiene otra, las ideologías que nos tocan. El capitalismo salvaje tiene otro, sacar beneficio mientras podemos porque mañana morimos, ¿no? Entonces la creación cae muy al fondo para ser utilizado y abusado. Y eso sin hablar de las muchas otras religiones que existen todavía en muchas partes del mundo. No apreciamos, creo, la libertad que tenemos para vivir y disfrutar de la creación que Dios nos ha dado siendo creyentes cristianos. Cuando llegamos a 2.1, vemos que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora, ¿qué hacemos de esa expresión, todo el ejército de ellos? Una expresión que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Porque es algo nuevo en nuestra descripción del universo, más que Dios ha creado todo lo que existe, ¿no? Es algo inserto, algo adicional. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo les quiero sugerir 3 alternativas y tendremos que seguir leyendo nuestra Biblia para encontrar cuál en realidad es el correcto, quizás otro también. Una posibilidad de esa expresión es que simplemente es una síntesis de los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Quiere decir, el ejército de los cielos son todos los astros que están dando vuelta por allá, que podemos ver y mirar. Es una explicación perfectamente legítima y posible. Otra es que se refiere a otros seres celestiales creados por Dios en su forma original. Puede ser los querubines, los ángeles, todos los poderes buenos, para decirlo así. Y una otra alternativa puede ser que sean todas las fuerzas espirituales, celestiales, invisibles a nuestra vista, generalmente, que incluye los buenos y los malos que existían o que iban a existir, ¿no? No, para nada debemos excluir la existencia
del acusador de las almas, de Satanás, de los ángeles que lo rodean, no bajo ningún concepto fueron excluidos de la creación de Dios ni de la soberanía de Dios. Eso es importantísimo en que avanzamos en las Escrituras. Si fueran excluidos, si fueran previos, serían antes de Dios o podrían pelear la creación como los dioses paganos. Pero necesitamos verlos todos al servicio de Dios soberano, con el carácter, con la benevolencia o la malevolencia que pueden traer. Y podemos ver en Efesios 3, 8 al 11, por ejemplo, los principados y potestades en los lugares celestiales. No es tan claro ahí si estamos hablando de los buenos, los malos o ambos. Pero sí, Colosenses 2:15, así está hablando de los malos. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo más probable, ahí está hablando de los espíritus malévolos, ¿no? De la creación, que la victoria de Cristo en la cruz es una victoria absoluta y aplastante de toda fuerza que se opone a Dios. Y eso es clarísimo en las Escrituras. Entonces, ¿cómo quedamos con esa frase aquí en este versículo? Por lo menos es una expresión ominosa, ¿no? Algo pasó aquí, algo aquí que no terminamos de ver, de entender su plenitud. Y es un poco como donde arrancamos en el 1:1, ¿no? Las tinieblas sobre la faz de las aguas. Hay algo ahí. ¿Y qué estoy diciendo con eso? No estoy diciendo que la creación de Dios no era perfecta, no era muy bueno, era muy bueno, pero los propósitos de Dios para que se glorifique en su creación todavía no se hayan terminado. Es un proyecto que da para mucho y tenemos que seguir leyendo para ver cómo se va desarrollando. Bueno, más bien nos queda la interrogante entonces. ¿Qué son ese ejército de los cielos y la tierra? Y llegamos al último tema que quiero mirar rápidamente esta noche, que es en el 2 al 3, el tema del reposo. Dice en el 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día séptimo, el Shabbat, el sábado, ¿no? Ese es el término para el día de descanso que Dios tuvo, el séptimo día, justamente después de 6 días de la creación. Y es el día en que Dios reposó de toda la obra que hizo. Y un día bendecido y santificado para el reposo. La obra de Dios estaba acabado y llega el día séptimo en que Dios reposó de sus obras. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? Primero, aquí no tenemos la imagen de un Dios deísta. Un Dios deísta es el concepto del gran relojero, ¿no? Juntó todos los elementos para crear un reloj y lo puso en marcha y se fue de viaje, ¿no? Se fue a otro lado y le dejó correr la cuerda que con el tiempo va a dejar de andar. Y quizás vuelve de vez en cuando para meterle cuerda, hacerle cuerda. Quizás no, lo deja que termine en su momento. Eso no es la imagen bíblica de Dios. Dios sigue sosteniendo en todo momento su creación. Hebreos 1:3 sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Colosenses 1:17, todas las cosas en él subsisten. Dios sigue obrando, sigue sosteniendo su creación. Segundo, el descanso de Dios nos revela que Dios es un Dios personal. Un Dios personal. No es una máquina, no es una fuerza, no es impersonalizado, no es un robótico. Dios descansa al terminar su trabajo.
Tercero, nos revela un Dios benévolo. Y no olvídense de la polémica de los dioses alrededor. Dios es bueno, lo que hace es bueno y lo hace para bien. Lo bendijo, lo santificó. Es lo justo. Ahí vemos la justicia de Dios. Es lo justo, calza perfectamente bien dentro del orden de la creación, que al terminar la creación, Dios mismo descansó. Ahí vemos la justicia de Dios en su justa creación y descanso. Ahora, nuevamente contra las religiones de su época. Dios es caprichoso, peleando cualquier paso, sacando beneficio por ahí y por allá. Dios no. Termina su trabajo y descansa. Y bueno, 4 cosas más que quiere decir sobre el descanso. Con eso vamos terminando. Velo un poco a través de las escrituras. Primero, así fue la creación, el trabajo y el descanso. Y se ve que es algo, por lo tanto, muy primordial en la naturaleza de la creación misma, ¿no? Así fue creado por Dios y así obró Dios mismo en la creación. Entonces, por sí vendría a ser un modelo a negar un costo. Si Dios hizo el mundo así y nos hizo a nosotros así, eso es más que razón suficiente para descansar un día de la semana. Y fíjense en la alternativa. Si uno no descansa cada semana con cada frecuencia regular, ¿sabe lo que pasa? Nunca se descansa. Siempre queda algo pendiente y nunca hay descanso. Y es perder la bendición de nuestro Creador que nos hizo así. Y él actuó de esta forma. Así en la creación vemos el modelo del trabajo 6 días, el descanso un día. Segundo, recorriendo un poco la Biblia, encontramos en el día de descanso una característica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Era uno de los símbolos de los judíos, quizás nuevamente en polémica contra sus vecinos, que ellos un día por semana descansaban. Un ejercicio de confianza en la provisión de Dios, que por un día de la semana sin trabajar vas a tener suficiente para comer. Que Dios es benévolo, que Dios quiere bendecirte, proveer lo necesario. Entonces, tanto un ejercicio de fe como un ejercicio de bendición en la vida de uno que puede descansar un día cada semana. Y la imagen se extiende cuando llegan a la tierra prometida al descanso de los enemigos. Cuando tienen paz en la tierra prometida es porque Dios ha aplastado los enemigos. No hay más riesgo, no hay más pelea. Ahí se puede vivir la buena vida, ¿no? La vida bienaventurada, ¿no? Cada uno va con su árbol, con sus nietos. ¿Por qué? Porque no hay más peligro, no hay más riesgo de invasión, de muerte súbita por los invasores, por los ejércitos que puedan pasar por encima, para que puedan disfrutar de la herencia y de la abundancia y la seguridad por las generaciones en la tierra prometida. Esa es otra imagen de lo que es el descanso de Dios dentro de la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Pero el tercero, encontramos la imagen de descanso en su cumplido en la persona de Jesucristo, cuando llegamos al Nuevo Testamento. ¿Quién es el Señor del sábado? Jesús es el Señor del sábado. Y Jesús, como el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Él mismo dijo, el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por el sábado. Él revela la plenitud de lo que es estar en relación con Dios y descansar en Él. ¿No? No es más, interesantemente en el Nuevo Testamento, no es dado más como una marca del pueblo de Dios. ¿Eh? Las leyes de pureza, la ley de circuncisión, incluso el sábado, parece que caen en el Nuevo Testamento solo, porque no son más símbolos del pueblo de Dios, eran símbolos del pueblo de Israel bajo el pacto antiguo, ¿no?
Acuérdense, yo todavía descanso un día por semana porque Dios nos hizo así. Pero no lo tomo como un símbolo del pacto de Dios conmigo bajo el antiguo pacto. Lo tomo como una bendición en Cristo hecho para nuestro bien. Y mi último punto es que todavía queda un día de reposo. Hebreos 4 habla mucho de eso en su lenguaje. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, Hebreos 4:9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía tenemos un reposo, un descanso, un día, la cual anticipamos y esperamos. Y Apocalipsis, curiosamente, no habla mucho del tema porque ya está la imagen de lo que está eternamente en la presencia de Dios. Pero sí nos da la imagen de lo que es no alcanzar el reposo de Dios, que cae bajo el juicio eterno, Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. ¿Eh? No participar del descanso de Dios, el reposo de Dios, es un juicio terrible al fin de la creación y frente a la nueva creación. Bueno, ¿cuál es el fin de la creación? Bueno, terminó en 6 días y Dios descansó. En Hebreos nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también es reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y dice la aplicación, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como los con Moisés, que no confiaban en Dios, no creyeron a su palabra. Y en el versículo 16 nos completa la imagen. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está en Cristo la posibilidad de encontrar el descanso eterno de Dios, ¿no? La creación Dios lo hizo y descansó, pero nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Y la imagen nos sirve como un anticipo de estar eternamente en su presencia. Y no caemos en esa tentación del pueblo de Israel con Moisés, como dice en Hebreos 4:2 en el desierto. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y necesitamos confiarle a Dios en su palabra. Si es palabra de Dios, no podemos divorciar a Dios de su palabra. Y Él nos ha hecho esas promesas proféticas desde Génesis 1 y 2, pero un cumplimiento que todavía esperamos a través de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Y todo eso gracias a las noticias de Semana Santa, de su muerte y resurrección que escuchamos y celebramos.